Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos. Si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas, quédate, este es tu canal. ¡Alto ahí! Antes de que te embarres medio frasco de vitamina E en el cuello, tenemos que decirte algo. Lamentamos romper tu ilusión de que tu papada podría desaparecer solo con vitamina E. Sí, suena bonito, fácil y milagroso. ¿Cómo son los productos de Herbalife? O productos que venden por canvaseo de esos que dicen hacer milagroso, contra enfermedades que aún no tienen cura. Pero no, la vitamina E no va a derretir tu papada como mantequilla al sol. Eso sí, no todo está perdido. La vitamina E sí puede ayudarte. Pero no como esperas. Este poderoso antioxidante mejora la elasticidad y firmeza de la piel. ¿Y eso qué significa? Que si tu piel está más firme, tu papada puede parecer menos colgante, menos flan de cuello. ¿Milagro? No. ¿Ayuda visual? Definitivamente. Y es que la vitamina E combate los radicales libres, esas moléculas traviesas que envejecen la piel y le quitan tonicidad. Pero ojo, esto solo funciona si la usas bien. Puedes obtenerla en alimentos como almendras, semillas de girasol, espinacas o aguacate, o en cremas y aceites para aplicar directamente sobre la piel. Y si combinas vitamina E con ejercicios faciales, buena alimentación y algo de cardio, ahí sí empieza la magia, porque esa papada no se va sola, pero con disciplina puede reducirse. Así que no tires ese frasquito de vitamina E. Úsalo como un aliado, no como una varita mágica. Cuando alguien te diga que solo necesitas untarte una cremita para borrar la papada, ya sabes que no es así. No existen cosas milagrosas, porque sí, hay esperanza. Pero sin atajos. Tu papada merece esfuerzo, cariño, y un poco de vitamina E en él. Otra cosa que se dice, pero lamentablemente no es tan cierto como nos han hecho creer, es esta. Mucha gente aún lo cree, que si te comes 10 huevos al día, o te empacas batidos de proteína como si fueran agua, lo único que ganarás comiendo 10 huevos al día son gases, con un aroma que ni tú te aguantas. Imagínate los de tu alrededor. Esto no funciona así. Sí. La proteína es esencial para que crezcan tus músculos, pero no es mágica. Si no levantas pesas, si no haces esfuerzo real, la proteína solo será un nutriente más en tu cuerpo, y el exceso puede incluso hacerte daño. ¿Quieres músculos? Primero, necesitas entrenar. Entrenamiento de fuerza, esfuerzo constante, progresivo, real. Segundo, sí, necesitas proteína, pero no toneladas, lo justo. Un rango recomendado es entre 1.6 y 2.2 gramos por kilo de tu peso corporal al día, ni más ni menos. Tercero, no te olvides de los carbohidratos. Sí, los carbohidratos, porque sin energía ni aunque te bañes en proteína vas a levantar ni una pluma. Y cuarto, descansa, porque los músculos no crecen en el gym. Crecen cuando estás durmiendo, comiendo bien y dejando que el cuerpo se recupere. ¿Y qué pasa si te pasas con la proteína? Pues tu cuerpo tiene que eliminar el exceso. Y eso puede sobrecargar tus riñones, deshidratarte, darte gases, hinchazón. Y si te pasas mucho, incluso causarte problemas más serios. Así que antes de tragarte ese cuarto batido del día, respira, entrena, aliméntate bien, dale a tu cuerpo lo que necesita y dale tiempo. Porque no te vas a volver musculoso solo por comer proteína. Pero con el plan correcto sí puedes lograrlo. Y sin poner en riesgo tu salud. No cabe duda que muchas de las cosas que creemos que son verdad es solo porque se dicen o se repiten muchas veces. Y este es un ejemplo clásico. La mayor parte del calor corporal se escapa por la cabeza. ¿Cuántas veces lo has escuchado? Quizá desde niño, cuando te decían que si no usabas gorro, te congelarías. Pero, ¿y si te dijera que eso es solo un mito? Así es, aunque la cabeza es sensible al frío, no es cierto que pierdas el 80% del calor corporal solo por ahí. La realidad es otra. La pérdida de calor depende de cuánta piel tengas expuesta al frío. Y la cabeza representa apenas el 10% de la superficie corporal total. Es decir, pierde calor como cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, ¿por qué sentimos tanto frío si no la cubrimos? Porque el rostro y la cabeza tienen una mayor sensibilidad térmica. Es una zona muy irrigada, con terminaciones nerviosas que reaccionan rápido. Así que no estás perdiendo más calor, solo lo sientes con más intensidad. Este mito probablemente surgió de un experimento mal interpretado, donde se midió la pérdida de calor en personas abrigadas completamente, excepto en la cabeza. Obviamente, al ser la única zona descubierta,
La pérdida fue notoria, pero no era porque la cabeza sea una chimenea natural, sino porque era la única ventana abierta en medio de un abrigo sellado. Lo cierto es que si sales en invierno con los brazos, el pecho o los pies al descubierto, perderás tanto calor como si no llevaras gorro. Así que la próxima vez que escuches ese viejo consejo, ya sabes la verdad. Sí, cuida tu cabeza. Pero no olvides que el frío entra por todas partes. Y no eres un radiador con forma de cráneo. Solo eres humano. Y el calor se escapa por donde lo dejes salir. ¿Y si te dijera que no solo tienes 5 sentidos? ¿Recuerdas a tu maestro diciendo que solo tenemos 5 sentidos? Los únicos que nos enseñaron en la primaria son vista, oído, gusto, olfato y tacto. No son todo lo que el cuerpo humano puede percibir. Durante años nos lo repitieron, como si fueran los únicos que existieran. Pero la ciencia ha revelado algo mucho más fascinante. Los humanos tenemos más sentidos de los que te enseñaron en la escuela. Empecemos con la propiocepción. Ese misterioso sentido que te permite saber en qué posición están tus brazos o piernas, aunque tengas los ojos cerrados, como cuando puedes tocarte la nariz sin mirar. Eso no es magia, es propiocepción. Luego está la equilibriocepción. Gracias al oído interno sabes qué es arriba y qué es abajo. Por eso puedes caminar en línea recta, sin tambalearte como un borracho. ¿Y el dolor? Eso es nocicepción, el sentido que te dice alerta cuando algo no va bien. Desde un raspón hasta un golpe en el dedo meñique. Tu cuerpo está lleno de sensores dedicados exclusivamente a eso. También está la termocepción, ese instinto que te hace decir qué frío está esto, o salir corriendo del coche cuando el asiento quema. Y no olvides la interocepción, el sentido que te avisa cuando tienes hambre, sed, o cuando esa hamburguesa te está cayendo mal. Y espérate, algunos científicos están estudiando si podríamos tener incluso una especie de magnetorrecepción, una misteriosa capacidad para percibir campos magnéticos, una brújula humana. ¿Quién sabe? Algo que me queda claro es que los 5 sentidos son solo la punta del iceberg. Tu cuerpo es una obra maestra sensorial, capaz de percibir cosas que apenas estamos comenzando a entender. Tal vez solo quisieron resumirlos en 5. O quizás fue para no complicarnos con explicaciones largas. Pero dime tú, ¿qué piensas de esto? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte. ¿Y si te dijera que en la Edad Media ya sabían que la Tierra era redonda? Sí. Aunque hoy muchos creen que Colón fue el héroe que descubrió que no era plana, la verdad es mucho más fascinante. Y un poco más irónica. Vamos por partes. Desde tiempos de los antiguos griegos, Pitágoras, Platón y Aristóteles ya hablaban de una Tierra esférica. Incluso Aristóteles notó que durante los eclipses la sombra de la Tierra sobre la Luna era curva. Y luego vino Eratóstenes, que en el siglo III a.C. midió la circunferencia del planeta con palos, sombras y matemáticas. Y adivina qué, falló por muy poco. Durante la Edad Media, la idea de una Tierra redonda seguía viva en el mundo académico. Aunque sí existían algunas representaciones planas, la mayoría de los sabios no eran terraplanistas. Muchos sabían lo que hoy algunos aún cuestionan. ¿Y Colón? Su viaje no fue para demostrar que la Tierra era redonda. Ya lo sabían. Él simplemente pensaba que la Tierra era más pequeña de lo que realmente es y que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. Spoiler, se topó con América. Pero espera. Lo más curioso no es lo que creían en el pasado, sino lo que creen hoy. Aunque no fue así en aquellos tiempos, es sorprendente que todavía haya personas que piensan que la Tierra es plana. Incluso existe un documental en Netflix donde un defensor de esta teoría hace varios experimentos para probarla. ¿Y el resultado? Él mismo termina demostrando que la Tierra no es plana. ¿Sabes de qué documental te hablo? Porque sí, a veces la realidad se burla de nuestras propias ideas, y aunque pasen siglos, al parecer algunas creencias sí viajan en círculo. Así que ya sabes, la historia es redonda, y los mitos también. Si no sabías esto, no te preocupes, tus amigos de Curiosidad Relativa te lo venimos a contar. Como siempre, si te está gustando nuestro contenido, necesitamos de tu ayuda. No olvides compartir este video, con tus amigos, con tu familia, con todo aquel que aún crea que la Tierra es plana. Porque entre más curiosos seamos, más verdades salen a la luz, y tú puedes ser parte de eso. ¿Sabías que los camaleones no cambian de color solo para camuflarse? Durante años se nos ha vendido la idea de que estos pequeños reptiles lo hacen para mimetizarse con el entorno. Que si la hoja es verde, ellos se ponen verdes. Que si el tronco es marrón, se camuflan al instante. Pero estamos alejados de la realidad.
porque es mucho más compleja y mucho más sorprendente. El camuflaje es parte de la historia, pero no es la única, ni la más interesante. ¿Sabías que los camaleones también cambian de color para regular su temperatura? Así es. Si sienten frío, se oscurecen para absorber más calor del sol. Y si sienten demasiado calor, se aclaran para reflejar la luz solar y mantenerse frescos. Una técnica natural de climatización incorporada en la piel. Pero espera, eso no es todo. También usan los colores para comunicarse con otros camaleones. Sí, como si tuvieran su propio lenguaje visual. Cuando un macho quiere intimidar a otro, se vuelve más brillante, más intenso, más agresivo. Y si está en modo galán, despliega colores vibrantes para cortejar a una hembra. Una pasarela de escamas sin necesidad de palabras. Y esto no se logra solo con pigmentos, sino con cristales nanoscópicos en su piel que manipulan la luz. Una tecnología natural, más avanzada que muchos trucos humanos. Así que la próxima vez que veas a un camaleón cambiar de color, no pienses solo en camuflaje. Piensa en emociones, en temperatura, en lenguaje, en ciencia pura y dura actuando frente a tus ojos. Y dime, ¿tú eras uno de esos que creían que solo se camuflaban? No te preocupes, hoy saliste del engaño, porque en el mundo animal, nada es tan simple como parece, y los colores siempre tienen algo que decir. ¿Alguna vez escuchaste eso de que solo usamos el 10% del cerebro? Lo siento, amigo, te tengo. Malas noticias para quienes soñaban con desbloquear superpoderes escondidos en el 90% restante. Y es que aún encuentro en internet esta afirmación, pero es un mito. Uno muy popular, sí, pero completamente falso. La ciencia lo ha dejado claro. Usamos todo el cerebro. Eso sí, no lo usamos todo al mismo tiempo, pero todas sus partes tienen una función. Piensa en el cerebro como una ciudad enorme. No todos los edificios están encendidos a la vez, pero eso no significa que estén abandonados. Cada zona se activa cuando se necesita. Por ejemplo, cuando estás hablando se activa un área, cuando te mueves otra, cuando sueñas despierto, también hay actividad. Y si aún lo dudas, pregúntate esto: si solo usáramos el 10%, ¿por qué un golpe en cualquier parte del cerebro puede causar consecuencias graves? Además, ¿sabías que el cerebro consume casi el 20% de toda la energía de tu cuerpo? ¿De verdad crees que gastaríamos tanta energía en un órgano que apenas usamos? Imposible. Este mito probablemente surgió de una mala interpretación de estudios antiguos, o de un deseo colectivo de creer que tenemos algo oculto, esperando ser activado, como si fuéramos genios reprimidos. Y sí, suena lindo, pero no. No tenemos una reserva cerebral secreta lista para convertirnos en telequinéticos o genios del ajedrez de la noche a la mañana. Lo que sí tenemos es un cerebro increíblemente eficiente, complejo y en constante actividad. Así que no te sientas mal. Ya estás usando todo tu cerebro. Aunque, ¿te imaginas que eso fuera verdad? Y que en realidad sí tuviéramos una parte dormida esperando ser activada. La humanidad sería otra historia. Pero por ahora, mejor sigue usándolo bien porque ya está trabajando a tope. Y como dicen, más vale cerebro conocido que superpoder por conocer. ¿Te contaron que Napoleón Bonaparte era un hombre chaparro o de baja estatura? No le extraña a mí también, y si también lo creí en un principio, pero resulta que todo ese cuento es más mito que realidad. Durante siglos se ha repetido la imagen del pequeño Corso, el temido general francés de tamaño compacto, casi como si su estatura fuera su mayor defecto. Pero, ¿y si te dijera que Napoleón no era bajo? Así es. Napoleón medía aproximadamente 1.68 metros, una altura totalmente promedio para los hombres franceses del siglo XVIII. Entonces, ¿de dónde viene la confusión? ¿O por qué se dice que era enano? Primero, la medida original de su estatura se hizo en pulgadas francesas, que eran más largas que las inglesas. Para que me entiendas, una pulgada francesa era 2.7 centímetros, mientras que una pulgada inglesa es 2.54 centímetros. Al traducirla sin ajustar la diferencia, parecía que Napoleón era más bajito de lo que realmente fue. Segundo, Napoleón era el jefe de la Guardia Imperial, una tropa de élite que exigía que sus soldados midieran más de 1.73 metros. Imagínate rodeado de hombres altos todo el tiempo. Claro que iba a parecer pequeño. Y por si fuera poco, estaban los apodos: Pequeño Cabo, Pequeño Corso. Pero ojo, no hablaban de su estatura, sino de su cercanía con las tropas y su juventud cuando empezó a destacarse. Una forma afectuosa que luego fue malinterpretada.
Y adivina quién aprovechó todo esto. Los ingleses. Sus enemigos en guerra usaron la idea del Napoleón bajo de estatura como propaganda, para burlarse, restarle poder y hacerle sombra. Pero los hechos son claros. Napoleón tenía una estatura normal para su época, y probablemente más alta que muchos de sus críticos. La próxima vez que escuches que Napoleón era un enano ambicioso, cuéntale la verdad. Era un estratega brillante, y con una altura más que respetable. Porque al final, al parecer no era tan bajito como todos piensan. Incluso, parece ser que fue más alto que yo. Hay algo que siempre se dice hasta el día de hoy. Muchos creen que el agua conduce la electricidad, pero prepárate para una sorpresa eléctrica. La verdad es que el agua pura no conduce electricidad. Pero, ¿cómo es posible si me han dicho que no meta cosas eléctricas a la ducha? ¿Por qué puedo morir electrocutado? Y si puedes morir electrocutado pero no por el agua si está en su estado más puro. O sea que, por sí solo, no tiene la capacidad de hacer pasar corriente eléctrica. Entonces, ¿por qué nos dicen que el agua es peligrosa cerca de la electricidad? La clave está en las impurezas. El agua que sale de tu llave o la que encuentras en un río o en una piscina contiene sales, minerales y otras partículas disueltas. Y ahí es donde está el truco. Cuando estas sustancias, como el cloruro de sodio, se disuelven en el agua, se separan en iones, positivos y negativos, que sí pueden transportar la electricidad. Son como pequeños taxis cargados circulando por una autopista líquida. Cuantos más minerales y sales tenga el agua, punto más conductora será. De hecho, el agua del mar conduce la electricidad muchísimo mejor que el agua de lluvia, y todo se debe a su alta concentración de iones. Y el agua destilada, esa que se ha purificado al máximo, esa sí que no te dará un choque. Al no tener iones libres flotando, es prácticamente un aislante. Entonces, el verdadero culpable no es el agua en sí, sino lo que se disuelve en ella. Así que la próxima vez que veas una advertencia sobre electricidad y agua, piensa 2 veces. No es el agua lo que debes temer, sino lo que lleva dentro. Porque sí, el agua puede parecer inofensiva, pero cuando está cargada con sales, puede convertirse en un conductor letal. Así que ahora ya lo sabes. El agua por sí sola o pura no tiene conductividad eléctrica, pero agrégale un poco de sal y la historia cambia completamente. ¿Siempre pensaste que el azúcar vuelve locos o que altera a los niños? Pues prepárate para romper otra cosa que se dice mucho hasta el día de hoy. Y si tus amigos de curiosidad relativa te lo confiesan, durante décadas padres y madres de todo el mundo han culpado a los dulces por el modo terremoto que se activa en sus hijos, especialmente en fiestas, cumpleaños o después de un helado gigante. Pero la ciencia dice algo distinto, muy distinto. Estudios científicos rigurosos, incluyendo varios metaanálisis, han demostrado que no hay evidencia concluyente, que vincule el consumo de azúcar con la hiperactividad infantil. El azúcar puede elevar los niveles de glucosa en la sangre rápidamente, y eso puede dar una sensación temporal de energía, pero no es lo mismo que hiperactividad. De hecho, lo que muchos interpretan como niño hiperactivo por azúcar puede deberse más a la emoción del ambiente, la música, los juegos, los amigos, que al dulce que se comió hace 5 minutos. Además, entra en juego algo muy curioso, el sesgo de los padres. Si ya esperas que tu hijo se comporte como un torbellino porque comió pastel, cualquier movimiento extra lo tomarás como una prueba de que el azúcar lo afectó, cuando en realidad podría ser simplemente un niño siendo niño. Ahora debes tener en cuenta que, aunque el azúcar no causa hiperactividad, eso no significa que sea inofensiva. Un consumo excesivo puede generar otros problemas serios, como obesidad, caries, adicción a lo dulce, y a largo plazo, diabetes. Así que sí, dale dulces con moderación, y no porque se hiperactive, sino porque la salud va primero. Porque, a pesar de que el azúcar no altera a los niños, no significa que puedas darle mucha todos los días. Recuerda que lo que sí podrías causarle es una adicción, y eso sí que podría causarle diabetes. Así que mejor, dale poco, o solo lo necesario. Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Te has preguntado alguna vez si tu teléfono celular podría estar dañando tu salud? Es una preocupación que ha rondado durante décadas, tanto en redes sociales como en boca de personas que solo leen los encabezados y no se preocupan por investigar un poco más. Y ha alimentado teorías, temores y hasta titulares alarmantes. Pero, ¿qué dice realmente la ciencia?
Los teléfonos móviles emiten radiación no ionizante, también llamada energía de radiofrecuencia. Y aunque la palabra radiación suena peligrosa, este tipo de radiación no tiene la capacidad de dañar el ADN como lo hace la radiación ionizante. Es así peligrosa, como la de los rayos X, según el Instituto Nacional del Cáncer. Actualmente no existe evidencia consistente de que esta radiación aumente el riesgo de cáncer en humanos. Y eso no es todo. La FDA ha revisado casi 30 años de estudios científicos y no ha encontrado una conexión directa entre el uso del celular y enfermedades graves como el cáncer. De hecho, los datos de salud pública en Estados Unidos muestran algo sorprendente. Aunque el uso de celulares se ha disparado en las últimas 3 décadas, las tasas de cáncer cerebral han disminuido en los últimos 15 años. Sí, disminuido. Y no lo dice solo una organización. Numerosos entes internacionales también han supervisado la investigación sobre radiofrecuencia. ¿Y el resultado? El único efecto biológico confirmado de esta energía es el calentamiento de tejidos. Nada más. Así que, aunque es sensato no dormir con el teléfono pegado a la cabeza o evitar exposiciones innecesarias, el miedo al cáncer por usar el celular no tiene una base científica sólida. ¿Te lo esperabas? Porque con tantos rumores, es fácil caer en el pánico. Pero como ves, la ciencia, por ahora, está del lado de la tranquilidad. Entonces, dime tú qué piensas de esto. ¿Crees que en el futuro se descubrirá algo diferente? ¿O estamos seguros mientras seguimos pegados al celular? Déjamelo en los comentarios y comparte este dato con alguien que aún cree que su teléfono lo está cocinando por dentro. Esto igual es algo que la gente cree que una persona puede actuar. Imagina despertar y no saber quién eres, no reconocer tu ropa, ni recordar lo que hiciste ayer. Pero alguien lo hizo, alguien dentro de ti. Así se vive el trastorno de identidad disociativo, o TID, una condición real, reconocida por la ciencia, y mucho más aterradora que cualquier ficción. Durante años fue llamado trastorno de personalidad múltiple, y aún hoy, muchos piensan que es solo actuación. Pero la verdad es más inquietante. Las personas con TID no fingen, no juegan a ser otros, se transforman, 2 o más identidades, coexistiendo en un mismo cuerpo, tomando el control en distintos momentos, con vacíos de memoria entre ellas. No lo hacen a propósito, no pueden evitarlo, no recuerdan lo que hacen sus otras identidades, y eso puede arruinar relaciones, trabajos, incluso su propia estabilidad. ¿Y sabes qué lo causa? En la mayoría de los casos, traumas severos en la infancia, abusos, dolor, experiencias tan fuertes que el cerebro decide dividirse para sobrevivir. Y por si fuera poco, el TID ha sido confundido muchas veces con la esquizofrenia. Pero no son lo mismo. El TID no se basa en alucinaciones, sino en identidades alternas, reales para quien las vive, incontrolables y aterradoras. Algunos mitos dicen que pueden cambiar de personalidad a voluntad. Falso. Ellos no eligen. El cambio ocurre solo. Otros creen que es un trastorno rarísimo. Pero estudios clínicos sugieren que podría estar más presente de lo que creemos. Oculto, disfrazado, incomprendido. Así que la próxima vez que veas a alguien luchando consigo mismo, no pienses que actúa. Quizá solo está intentando sobrevivir al caos interno que no pidió tener. Dime tú qué piensas de esto. ¿Te has imaginado alguna vez a un animal tan asustado que decide enterrar la cabeza en el suelo para no ver el peligro? Pues esa es la imagen que durante generaciones nos han vendido de los avestruces. Pero, ¿y si te dijera que eso es completamente falso? Los avestruces no entierran la cabeza en la arena cuando tienen miedo. Jamás lo han hecho. Y lo que de verdad sucede es mucho más interesante y un poco perturbador. Cuando un avestruz se siente amenazado, se lanza al suelo. Sí, se aplasta contra la tierra, estira su cuello larguísimo y permanece inmóvil, como una sombra. Como si su cuerpo formara parte del paisaje. Desde lejos, parece que desaparece. Como si su cabeza hubiera sido absorbida por la tierra. Y ahí, justo ahí, nació el mito. Pero hay más. Cuando cuidan sus huevos, los avestruces tienen que voltearlos periódicamente. ¿Y cómo lo hacen? Introducen la cabeza en el nido, que es simplemente un hueco en el suelo. Ahora imagina ver eso desde la distancia. Un cuello metido en la tierra. Y el resto del cuerpo quieto como una escultura. Sí, lo sé. Parece que están escondiendo la cabeza, pero la verdad es otra, muy distinta y mucho más salvaje.
porque si un depredador se acerca demasiado, el avestruz no se rinde. Corre. Puede alcanzar velocidades de hasta 70 km por hora. Y si no puede huir, te lanza una patada capaz de romper huesos. Así que no. Los avestruces no son cobardes, ni tontos, ni entierran su cabeza como nos hicieron creer. Eso fue solo un malentendido, un error de percepción, y ahora que lo sabes, la próxima vez que veas uno, no lo subestimes. Está más listo, más rápido, y mucho más peligroso de lo que te contaron. ¿Y si te dijera que todo lo que creías sobre tu estilo de aprendizaje podría ser una ilusión? No te voy a mentir, yo también creí que era visual, pero al investigar más a fondo descubrí que el famoso modelo de que eres visual, auditivo o kinestésico no es más que solo un mito. Durante años, escuelas, libros y hasta cursos enteros han clasificado a estudiantes como si fueran personajes de un videojuego. El que aprende viendo, el que aprende escuchando, el que necesita moverse para entender. Pero la ciencia dice otra cosa. Estudios tras estudios han demostrado que no hay pruebas sólidas de que enseñar de acuerdo a un estilo específico mejore el aprendizaje. Ninguna, es cierto. Algunos prefieren ver gráficos, otros escuchar explicaciones, pero eso no significa que su cerebro solo funcione así. Esa idea suena bien, vende cursos, pero no se sostiene, y lo peor es que encasillar a los estudiantes con etiquetas como «tú no eres bueno con esto» puede ser una sentencia limitante, una trampa, un error educativo que ha durado décadas. ¿Sabías que? Si un niño piensa que solo puede aprender con videos, podría rechazar libros, clases presenciales o discusiones en grupo, aunque esas otras formas podrían ayudarle mucho más. Y entonces, ¿qué funciona? La respuesta es más simple y más poderosa. Enseñanza variada y de calidad. Métodos diversos, contextos distintos, estrategias que despierten la mente, porque el aprendizaje no depende de una etiqueta, depende de cómo se activa el pensamiento, cómo se conecta la información, cómo se practica y se refuerza. Así que la próxima vez que alguien te diga, tú solo aprendes de forma visual, haz una pausa, piensa, ¿y si lo que más necesitas no es limitarte, sino retarte? Porque el verdadero aprendizaje no tiene un solo canal, tiene miles. Ahora, ¿qué curiosidad relativa te ha dicho que esto solo es un mito? Dime, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la parte más peligrosa de un vuelo? ¿El despegue o el aterrizaje? Varias veces escuché que el despegue es la parte más peligrosa de un vuelo, pero el momento más peligroso de un vuelo es cuando estás por aterrizar. Aunque tanto el despegue como el aterrizaje son fases críticas, las estadísticas no mienten. El aterrizaje es el punto donde más accidentes ocurren, y eso da escalofríos. Imagina esto, el avión ya está descendiendo, la velocidad disminuye, la altitud cae, y todo depende de un aterrizaje milimétrico. No hay vuelta atrás, no hay margen de error. Estás muy cerca del suelo, y cualquier fallo puede ser fatal. Durante el despegue, al menos, si algo sale mal, a veces se puede abortar la maniobra, o incluso seguir volando. Pero en el aterrizaje, todo sucede demasiado rápido. El piloto tiene segundos para decidir. El viento cambia, la pista está mojada, la visibilidad es mala, no importa. Tiene que aterrizar, sí o sí. Y aunque no lo creas, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el 49% de los accidentes aéreos suceden durante el aterrizaje. ¿El despegue? Solo un 13% de las estadísticas de CNN en español lo confirman. El aterrizaje es el momento en que más vidas están en juego, cuando más atención se necesita, y donde el más mínimo detalle puede cambiarlo todo. Es curioso, porque cuando viajamos, nos agarramos al asiento en el despegue. Cerramos los ojos cuando el avión empieza a elevarse, pero la verdadera tensión llega cuando bajamos, cuando el suelo se acerca, cuando la turbulencia golpea, cuando las ruedas se alinean con la pista. Y solo queda esperar. ¿Saldrá bien? ¿Frenará a tiempo? ¿Resistirá el tren de aterrizaje? Así que la próxima vez que estés volando, respira profundo cuando veas la pista acercarse, porque ahora lo sabes. Ese es el verdadero momento de tensión. Y dime, ¿alguien te había dicho esto? ¿Te dijeron alguna vez que sudar es la mejor forma de eliminar toxinas? No te preocupes. A muchas personas se lo han dicho como si fuera verdad, pero hoy vengo a decirte que es solo un mito.
Sí, ya sé. Suena lógico. Sudamos cuando hacemos ejercicio, cuando estamos enfermos, cuando estamos en un sauna, y sentimos que sacamos todo lo malo. Pero la realidad es muy distinta. El sudor está compuesto en su mayoría por agua y un poco de sal. Apenas contiene rastros de otras sustancias como urea o ácido láctico. Y las toxinas no pasan por ahí. El verdadero sistema de desintoxicación está mucho más profundo, silencioso, pero implacable. Son los riñones y el hígado. Ellos filtran la sangre, detectan sustancias dañinas y las expulsan por la orina y las heces. Así de claro. Entonces, ¿por qué tanto mito? ¿De dónde salió la idea de que sudar es desintoxicar? Tal vez porque al sudar, nos sentimos más limpios, más ligeros, como si estuviéramos vaciando impurezas. Pero lo cierto es que por mucho que sudes, no estás eliminando lo que realmente daña al cuerpo. De hecho, si abusas de esta creencia, podrías ignorar señales graves, deshidratarte, y lo peor, creer que estás sano solo porque transpiras. Y hay más. Estudios de National Geographic, Cleveland Clinic y Piedmont Healthcare confirman que el sudor no es una vía eficiente para eliminar toxinas. Es solo un sistema de enfriamiento. Nada más. Así que, cuando te digan o escuches decir que sudar te limpia por dentro, ya sabes que eso no es verdad. El sudor no es la escoba del cuerpo, ni el drenaje de las toxinas. Es solo agua caliente, saliendo a la superficie, mientras el hígado y los riñones hacen el trabajo pesado, en silencio. Y ahora que sabes esto, dime, ¿realmente pensaste que sudar elimina toxinas? ¿Has visto esas imágenes épicas de vikingos con cascos llenos de cuernos, rugiendo mientras invaden Pueblo Cero? Y queman todo a su paso. Bueno, pues tengo que romper esa ilusión. Es un mito, un invento, una historia mal contada, que se volvió viral antes de que existiera el Internet. Los verdaderos vikingos jamás usaron cascos con cuernos. ¿Sorprendido? No estás solo. Durante siglos esta imagen fue vendida como realidad. Pero lo cierto es que no hay ni una sola prueba arqueológica que confirme la existencia de esos cascos ornamentados en la era vikinga. Lo que sí se ha encontrado, como el casco de Geirmundur, son cascos simples, sólidos, hechos para proteger, no para impresionar. Entonces, ¿de dónde salió esta farsa? Del siglo XIX. Más precisamente, del teatro. Y de la ópera, la obra El Anillo del Nibelungo, de Richard Wagner, fue la chispa que encendió esta fantasía. En 1876, los diseñadores incluyeron cascos con cuernos para darle dramatismo a los guerreros escandinavos en escena. Y el público quedó encantado. Y así nació el mito. También están las figurillas de Grevensvenge, pequeñas estatuas con cascos con cuernos. Pero hay un detalle. Esas figuras ni siquiera son vikingas. Son de la Edad de Bronce. Y lo más lógico, un casco con cuernos es un desastre en combate. Imagínalo. Tu enemigo puede agarrarte de los cuernos, usarlos para derribarte, o simplemente hacerte perder el equilibrio. Nada práctico, nada real. Así que no. Los vikingos no eran guerreros con cuernos en la cabeza. Eran navegantes, saqueadores y luchadores. Pero su armadura era mucho más seria. Y sí, yo también hubiera querido que fuera cierto. Porque admitámoslo, los cuernos se veían brutales. Pero ahora que lo sabes, quizá la historia real te parezca aún más fascinante. Toda tu vida, has mirado al cielo y creído que el sol es amarillo. Tal vez hasta rojo en un atardecer. Pero, ¿y si te dijera que eso es una ilusión? Un truco de la atmósfera. El sol no es amarillo. En realidad, es blanco. Sí, como lo oyes, blanco puro. Entonces, ¿por qué lo vemos de otro color? La respuesta está justo encima de ti. En la atmósfera, esa capa invisible que rodea la Tierra y que filtra la luz del sol de una manera que distorsiona la verdad. ¿Has escuchado hablar de la dispersión de Rayleigh? Es un fenómeno que ocurre cuando la luz blanca del sol, que contiene todos los colores del arco iris, entra en la atmósfera terrestre. Las moléculas de aire dispersan las longitudes de onda más cortas, el azul y el violeta, haciendo que éstas se esparzan por todo el cielo. Resultado, el cielo se ve azul y el sol parece amarillo. Pero eso no es todo. Cuando el sol está cerca del horizonte, como al amanecer o al atardecer, la luz solar tiene que atravesar una porción aún mayor de la atmósfera. ¿Y qué pasa? Se dispersa aún más el azul, dejando pasar solo los tonos rojos y anaranjados. Por eso el sol se tiñe de fuego en esos momentos,
Pero no te confundas, eso que ves no es su color real, es solo una ilusión óptica, en el espacio, sin atmósfera que interfiera. El sol brilla con un blanco cegador, puro, radiante, inmutable. Así que la próxima vez que mires hacia arriba, recuerda que estás viendo una máscara, una distorsión, un disfraz atmosférico, porque a pesar de que lo veamos amarillo, o incluso rojo, ahora sabes que no es así, que es color blanco en realidad, y eso lo cambia todo. La curiosidad no mató al gato, lo hizo aprender cosas como las que hoy estamos aprendiendo. ¿Cuántas veces has escuchado esto? No comas después de las 8, porque engorda. Y ahí estás tú, mirando la nevera como si fuera un portal al infierno, que después tu balanza o báscula sufrirá por aguantar un cuerpo más pesado. Pero, como acostumbramos en este canal llevarte la verdad en videos, déjame decirte que es solo un mito. Comer de noche no engorda más. Lo que realmente importa es el total de calorías que consumes durante el día. Y al referirme al día me refiero a las 24 horas del día, no porque aún está el sol brillando en el cielo. El cuerpo humano no tiene un reloj mágico que diga, «Oh no, son las 10 de la noche». Todo lo que comas ahora se va directo a tu panzota glotón. Lo que realmente cuenta es el balance calórico. Si comes más calorías de las que quemas, vas a subir de peso, sin importar si fue a las 8 de la mañana o a las 11 de la noche. Y sí, es cierto que el metabolismo puede ser un pelín más lento por la noche, pero ese cambio es mínimo. Tan mínimo que no es suficiente para engordarte mágicamente con una cena ligera. Entonces, ¿de dónde viene el mito de los hábitos? Mucha gente cuando cena tarde lo hace con snacks altos en calorías, azúcares o grasas, y en porciones más grandes. Y el resultado, gordura pura, pero no por la hora, sino por el exceso. Así que si te cuidas durante el día y estás en un déficit calórico, puedes cenar a la hora que quieras y sin miedo. Este mito es uno de mis favoritos, porque a pesar de que se ha desmentido desde hace tiempo, aún hay personas que juran que es real. Así que ya lo sabes, no es la noche la que engorda, son las decisiones. ¿Te lo esperabas? ¿O también tú eras parte del club del miedo a la cena? ¿Te ha pasado que estás viendo tu celular, ves 5 barras y aún así el internet va más lento que una tortuga o un perezoso dándose prisa? Pues déjame decirte algo que probablemente no sabías. Las barras de señal no indican la velocidad de tu internet, ese icono que miras con esperanza, y que cuando tienes pocas barras levantas el celular porque en nuestro pensar, mientras más alto, más señal. Bueno, tener más barras solo te está diciendo una cosa: qué tan fuerte es la conexión entre tu celular y la torre más cercana, nada más. Ni velocidad, ni estabilidad, ni si vas a poder ver este video sin que se congele la mitad del dato. Ahora bien, ¿por qué entonces tienes muchas barras y el internet sigue fallando? Porque hay más en juego, mucho más. Tal vez la torre a la que estás conectado está saturada, con cientos de personas como tú queriendo ver un vídeo de curiosidad relativa al mismo tiempo. O quizá tu plan de datos tiene un límite de velocidad, y ya te lo consumiste viendo Reels hasta las 3 de la mañana. O incluso, puede que haya interferencias físicas, como edificios gruesos, cristales polarizados o simplemente una mala infraestructura de red. Y lo peor, puedes tener pocas barras y aún así navegar rapidísimo, si eres el único conectado a una buena torre. ¿Ves el truco? Las barras solo indican intensidad de señal celular, pero la velocidad de tu internet móvil depende de un montón de factores que no puedes ver a simple vista. Y ahora viene la parte que más me gusta confesar. Yo tampoco lo sabía. Hasta que me puse a realizar este dato, siempre pensé que 5 barras eran sinónimo de velocidad supersónica. Pero no, es solo un indicador, y uno bastante limitado. ¿Te han dicho alguna vez que eres más creativo porque usas el hemisferio derecho del cerebro? ¿O que eres más lógico y analítico porque dominas el izquierdo? Pues todo eso es un mito. Así como la idea de que solo usamos el 10% del cerebro, esta también ha sido desmentida por la ciencia. Y aún así, muchos siguen creyéndola como si fuera una verdad absoluta. La realidad es que ambos hemisferios del cerebro trabajan juntos, casi todo el tiempo. Sí, tienen funciones especializadas. El izquierdo se encarga más del lenguaje, la lógica y los cálculos, y el derecho se asocia con la intuición, la percepción espacial y las emociones. Pero eso no significa que usas solo uno, ni que tu personalidad dependa de cuál domines. Cada hemisferio tiene tareas particulares, sí, pero están constantemente conectados a través del cuerpo calloso, una especie de puente neuronal que los mantiene comunicados sin descanso. Por ejemplo,
Cuando hablas, el hemisferio izquierdo se encarga de la gramática, pero el derecho interpreta la entonación y el contexto emocional. Es un trabajo en equipo, no un turno en solitario. ¿Y los estilos de aprendizaje? Tampoco. No hay evidencia científica que respalde que seas aprendiz visual por ser más derecho, o aprendiz lógico por ser más izquierdo. Eso es solo una etiqueta cómoda, que ignora la complejidad real del cerebro humano. La verdad es que la actividad cerebral varía según lo que hagas, y en la mayoría de las tareas los dos hemisferios están activos. Así que la próxima vez que alguien te diga, tú eres de hemisferio derecho, puedes responder, soy de cerebro completo, gracias, porque sí. A pesar de que ya hablé del falso mito de usar solo el 10% del cerebro, este otro dato también sigue rondando por ahí como si fuera cierto. Pero es hora de dejarlo atrás, porque cuando se trata del cerebro, nada funciona a medias. ¿Te han dicho alguna vez que memorizar es malo? A mí sí me lo dijeron y muchas veces, y que solo sirve para repetir como loro y no para aprender de verdad. Pues ese es otro mito que debemos derribar. Memorizar no es malo. De hecho, es una de las herramientas más poderosas del aprendizaje. Y no se trata de elegir entre memorizar o comprender, sino de saber cómo combinarlas. La memoria nos permite guardar información clave, fechas, fórmulas, definiciones, vocabulario. Son los ladrillos. Y con ellos, construimos estructuras complejas de comprensión. Imagínalo así. Memorizar sin comprender es como tener herramientas sin saber usarlas. Pero comprender sin memorizar es como saber qué hacer y no tener con qué hacerlo. Necesitas ambas. En matemáticas, por ejemplo, puedes comprender perfectamente cómo resolver un problema, pero si no recuerdas la fórmula no vas a llegar a ningún lado. En los idiomas, memorizar vocabulario y reglas gramaticales es esencial, pero sin comprensión, no puedes formar frases que tengan sentido. Y en historia, sí, debes memorizar fechas y nombres, pero también necesitas entender el porqué de los eventos, cómo se conectan y qué impacto tuvieron. Así funciona el aprendizaje profundo. Ahora bien, cuando comprendes lo que memorizas, las conexiones en tu cerebro se fortalecen, y eso hace que la información se quede contigo mucho más tiempo. No solo la repites, la integras. Por eso, memorizar no debería tener tan mala fama. Una conlleva a la otra. No es una práctica vacía. Es parte del proceso de aprender. Así que, la próxima vez que alguien diga que memorizar es inútil, muéstrale que sin memoria no hay base para el conocimiento, porque la comprensión necesita memoria. Igual que el techo necesita cimientos, ahora ya lo sabes, dime, ¿eres de los que dicen que memorizar no sirve? ¿Alguna vez viste en una película cómo alguien abre la puerta de un avión en pleno vuelo y todo comienza a volar por los aires? Pues es momento de poner los pies en la tierra, o mejor dicho, en la física. Abrir la puerta de un avión mientras está volando es prácticamente imposible. Primero hablemos de la presión de la cabina. A esas alturas, el aire afuera es tan delgado que no podrías respirar. Por eso, los aviones están presurizados. Eso significa que dentro del avión hay mucha más presión que afuera, y eso actúa como un sello brutal contra la puerta. Si cuando tienes seguro una puerta no la puedes abrir, ahora imagínate sellada, con la misma presión que te permite respirar allá arriba. Esa presión la vuelve imposible de mover. Además, el diseño de las puertas que son de aviones reales no ayuda a los héroes de cualquier película de acción. Las puertas están hechas para abrirse hacia adentro y luego hacia un lado, lo que hace que la presión las mantenga firmemente cerradas contra el marco del avión. No es cuestión de fuerza. ¿Y si se abriera? Bueno, eso sí sería peligroso. Habría una despresurización repentina, objetos succionados, caída brutal de oxígeno, una verdadera emergencia. Pero eso, amigo, solo podría pasar si el avión estuviera muy cerca del suelo, cuando la presión no es tan extrema. En resumen, aunque en el cine las puertas se abren como si nada, en la vida real la física no lo permite. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir, ¿y si alguien abre la puerta en medio del vuelo? Puedes responder con calma, no va a pasar, porque aunque haya muchas películas donde se abre la puerta, y los héroes siempre tienen todo bajo control, ya sabes que no es así. Y la ciencia, esta vez, es la verdadera protagonista de la historia. ¿Tú también creciste creyendo que en la Edad Media la gente olía como dragón mojado? Pues resulta que ese mito huele a mentira. Sí, es cierto que no se bañaban diario como nosotros, pero decir que nunca se lavaban es como decir que los castillos eran todos de cartón.
Totalmente falso. En realidad, los medievales sí se bañaban. Y no solo eso. Había baños públicos, privados y hasta bañeras portátiles. Usaban jabones a base de grasa animal y aceites perfumados. Algunos hasta se frotaban con hierbas para oler rico. ¿Quién lo diría? Entonces, ¿por qué nació este mito? Bueno, porque en algunas épocas, sobre todo durante epidemias como la peste, la gente comenzó a evitar los baños. ¿La razón? Creían que el agua abría los poros y que por ahí se colaban las enfermedades. ¿Te imaginas que sigamos creyendo esto? Y sí, la iglesia también tuvo algo que ver. No es que prohibiera bañarse, pero promovía la modestia y la limpieza del alma sobre la del cuerpo. Así que muchos preferían una limpiecita rápida, con trapo húmedo, a meterse a la bañera en bola con los vecinos, que sí pasaba, por cierto. ¿Y los baños públicos? Eran un punto de encuentro. Te bañabas, platicabas e incluso comías ahí. Como un spa medieval, con menos aceites esenciales y más olor a sopa. Claro, no todos podían permitirse lujos, pero quienes sí cuidaban su higiene. Algunos nobles hasta se bañaban con vino caliente. Entonces no, la Edad Media no era una época de mugre permanente, solo diferente. Tengo una amiga que estaría encantada de que fuera verdad y de vivir en esa época, donde nadie te juzgaría por no bañarte cuando hace frío. Pero lo siento, hasta los caballeros medievales se enjuagaban la armadura de vez en cuando. ¿Tú también caíste en el viejo truco de que si te rasuras más seguido te saldrá más barba? Pues no. Ese mito está más afeitado que tu mejilla después de una buena pasada de rastrillo. La verdad es que afeitarse no hace que el vello crezca más grueso, ni más rápido, ni más oscuro. Entonces, ¿por qué sentimos que sí? Cuando te afeitas, cortas el vello justo a ras de piel, dejando una punta roma, que al volver a crecer, se siente más áspera, más rígida, más brava, si quieres. Pero no es más gruesa, ni está creciendo como loco. Solo es una ilusión al tacto. Y aquí va lo importante. El grosor, el color y la velocidad del vello no dependen de tu navaja, sino de tu genética y tus hormonas. Sí, el ADN manda aquí. El afeitado no toca el folículo piloso, que es el verdadero responsable de cómo y cuánto vello produces. Y tampoco cambia la melanina, así que si eras de vello claro, no vas a despertar como hombre lobo por rasurarte seguido. Eso sí, muchos notan un cambio, porque el vello vuelve con fuerza. O eso parece, pero en realidad, solo estás sintiendo la nueva punta, más firme que la que crece sin corte. Este mito ha sobrevivido generaciones. Pasa de padres a hijos como una ley no escrita. Pero hoy, queda desmentido. Así que si eres lampiño, aunque te rasures todos los días, no se va a tupir tu barba o bigote. Lo siento, mi amigo. No hay atajo mágico con el rastrillo. Solo paciencia o genética ganadora. ¿Ya lo sabías? ¿O también creciste con esa esperanza falsa? Dime, ¿tú también llegaste a creer que Cleopatra era egipcia? No estás solo. Esa idea ha estado metida en libros, películas y hasta caricaturas desde hace generaciones. Pero escucha esto, es completamente falsa. Sí, Cleopatra fue reina de Egipto, la última, pero en realidad era griega. Más específicamente, descendiente directa de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió, su imperio se repartió, y a Ptolomeo le tocó Egipto como si fuera una herencia familiar. Desde entonces, su dinastía, los Ptolomeos, gobernó Egipto durante casi 3 siglos, sin mezclarse con los egipcios, y aún más curioso, ni siquiera hablaban egipcio, hasta que llegó ella, Cleopatra Sebne, la única de su familia que decidió aprender el idioma, vestirse como el pueblo, y proclamarse la reencarnación de la diosa Isis. Una jugada maestra. Con eso no solo ganó respeto, sino que también construyó una imagen, una que ha durado siglos. Pero ojo, su linaje seguía siendo macedonio. Así que cuando hablamos de Cleopatra como egipcia, en realidad estamos hablando de una reina extranjera que supo cómo apropiarse de una cultura sin pertenecer a ella por sangre. ¿Y por qué seguimos creyendo ese mito? Gracias a Hollywood, pinturas románticas del siglo XIX y una buena dosis de mala historia escolar. Porque claro, es mucho más fácil imaginar a Cleopatra como una faraona nacida a orillas del Nilo, que como una descendiente de griegos usando la mitología egipcia como estrategia política. Y aquí lo más interesante, esta distinción no le quita mérito, le suma. Demuestra que fue más que una reina bella, fue una estratega brillante.
Una mujer que dominó la imagen pública antes de que existiera el marketing político. Así que la próxima vez que veas una película de Cleopatra, ya sabes la verdad. Y dime, ¿tú también caíste en el mito? ¿Has escuchado esa frase que dice que un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar? Pues es una completa mentira. Sí, suena poético, pero en el mundo real, los rayos hacen lo que quieren. Como tu tío el más terco, o sea, el más chico de todos tus tíos el consentido. Y si encuentran un lugar ideal, pueden caer allí una y otra vez. El ejemplo más brutal, el Empire State Building. Ese gigante de Nueva York recibe más de 25 impactos de rayo al año. Sí, al año. ¿Y sabes por qué? Porque los rayos no eligen al azar. Buscan el camino más fácil hacia el suelo, el objeto más alto, más aislado y mejor conectado con la tierra. Así que si un edificio, una torre o incluso un árbol solitario está en medio del campo, prepárate. Puede convertirse en blanco frecuente de tormentas. La frase «un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar» es solo una metáfora mal entendida. En realidad, las probabilidades de que un rayo caiga, de nuevo, en un sitio que ya fue alcanzado, son incluso más altas, porque si ya fue impactado una vez, es porque tiene las condiciones ideales para volver a hacerlo. Así que si alguna vez presencias un rayo cayendo cerca, no te emociones con eso de «ya cayó aquí, ya no vuelve a pasar». Error. Podría pasar. Y muy pronto, no te la juegues. Durante una tormenta eléctrica, evita los espacios abiertos, aléjate de árboles solitarios, y ni se te ocurra refugiarte bajo estructuras metálicas al aire libre. Los rayos no son justos, ni siguen reglas humanas, siguen la física. Y la física no tiene misericordia, así que hazme un favor. No te vayas a parar en el mismo lugar donde cayó un rayo. No quiero que te pase algo, así que mejor ve a un sitio seguro, porque aunque suene a exageración, los rayos sí caen 2 veces, y a veces, en el mismo segundo. ¿Alguna vez te has encontrado en el súper y sin pensarlo 2 veces metes al carrito un producto light? Porque claro, suena más saludable. Pero espera, no todo lo light es tan ligero como crees. Sí, es verdad que tienen menos azúcar, menos grasa o menos calorías. Pero lo que muchas veces no dicen es con qué lo están compensando. Para que un pastelito, un yogur o una soda sin azúcar siga sabiendo rico, le meten edulcorantes artificiales como sucralosa o aspartamo. Y aunque tienen 0 calorías, hay estudios que sugieren que pueden alterar tu metabolismo, tu apetito y hasta tus bacterias intestinales. Pero eso no es todo. Al reducir grasa, muchos productos light pierden vitaminas esenciales como la A, D, E y K. Y para que no se sientan como cartón seco, les añaden estabilizantes, colorantes, emulsionantes. Una fiesta de ingredientes difíciles de pronunciar. Y aquí viene el problema más común. Ese efecto psicológico engañoso que nos dice, como es light, puedo comer el doble. Gran error. Una galleta light sigue siendo una galleta procesada. Un refresco sin azúcar no es agua. Y una barra energética muchas veces es solo un postre con camuflaje. No te dejes llevar por el empaque o la etiqueta. Léelas bien. A veces el producto original con ingredientes simples es mejor que su versión mejorada con media tabla periódica adentro. ¿Mi consejo? Si puedes, elige alimentos naturales, frutas, verduras, nueces, granos, agua. Tu cuerpo lo va a agradecer, porque no todo lo que dice light es automáticamente bueno. Así que la próxima vez que veas ese yogur brillante que grita 0 grasa, respira hondo, da un paso atrás y revisa la etiqueta. A veces, el verdadero peso está escondido en los detalles. ¿Creías que al borrar un archivo de tu computadora, desaparecía para siempre? Pues no. Ese documento vergonzoso, esa foto que no querías que nadie viera, podría seguir ahí, escondido, esperando ser descubierto. Cuando eliminamos un archivo, lo que en realidad hace el sistema es marcar el espacio que ocupaba como disponible. Es como si le dijera al disco duro, este lugar está libre, puedes usarlo cuando quieras. Pero lo curioso es que el archivo sigue ahí, completo, intacto, solo está invisible para ti, hasta que algo más lo sobreescriba. Y si eso no pasa, alguien con el software adecuado podría recuperarlo. Y sin mucho esfuerzo. ¿Te imaginas? Pensaste que eliminaste esa carpeta sospechosa de tu escritorio, pero alguien con conocimientos técnicos podría traerla de vuelta, completa, como si nunca la hubieras borrado. Es como si arrancaras la etiqueta de una caja, pero todo su contenido siguiera adentro. Solo que ahora cualquiera que sepa buscar podría abrirla
Por eso existen programas que hacen lo contrario, borrado seguro. Ellos no solo eliminan la etiqueta, también vacían la caja, la queman y la pisan para que nada quede. Y sí, algunos hasta lo hacen varias veces, para estar seguros. Así que ya sabes, no porque no lo veas entre tus archivos, quiere decir que se borró por completo. Tu computadora guarda más secretos de los que imaginas, y si vas a vender tu disco duro, regalar tu laptop, o simplemente quieres asegurarte de que nadie vea lo que ya borraste, usa herramientas de borrado seguro, porque borrar no siempre significa desaparecer. ¿Quién diría que tu papelera de reciclaje podía ser tan traicionera, no? ¿Alguna vez pensaste que la hipnosis podía hacerte bailar, correr, saltar o cualquier actividad sin que quisieras? Pues es hora de romper ese mito. La hipnosis no es control mental, no es magia, ni brujería. Es un estado mental real, pero mucho más cotidiano de lo que imaginas. Cuando alguien está hipnotizado, no pierde la conciencia. Al contrario, está más enfocado, más atento y mucho más receptivo. Pero aquí va lo clave. No puede hacer nada que no quiera hacer. La hipnosis solo funciona si la persona está dispuesta. Si no quieres, no pasa nada. Es como tratar de convencer a alguien de cantar en karaoke si ni siquiera quiere entrar al bar. No hay show, y aún estando hipnotizado. No vas a robar un banco, no vas a revelar tu contraseña, y definitivamente no vas a contar ese secreto que prometiste llevarte a la tumba. Porque tu juicio moral sigue activo. Tu conciencia está ahí, observando todo. Y si algo no te gusta, simplemente sales del trance, así de simple. Entonces, ¿por qué en la televisión se ven cosas tan raras? Bueno, muchos de esos espectáculos dependen de personas dispuestas a jugar el juego. Voluntarios que ya van con la intención de divertirse y dejarse llevar. La hipnosis terapéutica, en cambio, se usa para ayudarte. Para dejar de fumar, controlar la ansiedad, mejorar el sueño. Pero siempre con tu consentimiento. Así que la próxima vez que alguien te diga que la hipnosis es manipulación, dile que no es más poderosa que tu propia voluntad. Y dime, ¿sabías eso? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.